Psicología clínica, su historia e importancia en el ser humano. Para conocer su base teórica, debemos conocer su historia. Del siglo I al siglo VI, los primeros en definir al ser humano y la naturaleza del pensamiento fueron los filósofos Sócrates, Platón, Aristóteles, Hipócrates, entre otros. En la época del oscurantismo, en la época medieval, se le atribuía como trabajo del diablo a los infortunios, desastres naturales y enfermedades. En el siglo XVI, con el inicio del Renacimiento, se comienza a aceptar la medicina en la Revolución Científica. Durante la Revolución Francesa, se da el surgimiento de los intereses humanos, atención al enfermo mental, beneficio de libertad e igualdad a los dementes. Al finalizar la revolución, construyen el primer hospital, donde su prioridad eran las personas en retiro y en busca de reposo. Teniendo en cuenta el primer laboratorio en 1879, se pudo establecer tratamientos para las deficiencias de desarrollo infantil, y así, tras varios años, establecer un método clínico. Pero si se quiere dar una fecha a su inicio, en 1896, Rainer Widmer fundó la primera clínica, donde empezó a definir el rol clínico del psicólogo como científico. Simultáneamente, en 1896, Sigmund Freud llamó al psicoanálisis a su propio método clínico, y con ello se provocó una ruptura con la tradición neuropatológica, lo que permitió el inicio de la psicología clínica, ya que este autor pasa de considerar una base biológica a una biográfica. Los dos, Freud y Widmer, incluyeron tratamientos como función principal, pero el psicodiagnóstico y la investigación fueron las mayores señas del psicólogo clínico en ese tiempo. En el siglo XX surgieron innovaciones psicodiagnósticas, como las pruebas de inteligencia, siguiendo la escala de Wechsler, el MMPI y una serie de pruebas proyectivas. Clifford Beers, expaciente de un hospital psiquiátrico, publica un libro sobre el abuso que se les daba a los pacientes y estableció lo que se conoce actualmente como la Asociación Nacional para la Salud Mental. En 1917, los psicólogos clínicos se empezaron a organizar bajo ese nombre, la fundación de la American Association of Clinical Psychology. La función principal del psicólogo clínico es el diagnóstico, tratamiento y la investigación de los problemas relacionados con el comportamiento humano. ¿Qué se busca? Explicar y comprender las razones que impulsan a las personas a actuar como lo hacen, prever los comportamientos, encontrar el medio y modificar la conducta. Se acreditó en el año 1945 en los Estados Unidos de América por una certificación legal que fue reconocida como una especialidad. Este mismo año fue muy relevante porque se dio la terminación de la Segunda Guerra Mundial, el retorno y la readaptación de millones de personas. Aunque los psicólogos han tratado una serie de terapias que se han hecho necesarias para crear un sistema de formación en psicología clínica, esta también ha sido respaldada por una serie de instituciones, como lo es la APA. Frente al modelo de Boulder, se enfocaba en lo que los autores denominaron la Santa Trinidad, es decir, investigación científica, evaluación psicodiagnóstica y el tratamiento psicoterapéutico. A partir de esto, la APA promulgó el Código Ético para los Psicólogos Clínicos. Hacia el año 1952, la Asociación Americana de Psiquiatría aprobó la resolución como una especialidad a favor de la psicología clínica. Luego, hacia el año 1959, la Corte Suprema de Estados Unidos otorgaron el reconocimiento legal al psicólogo clínico como la determinación de la enfermedad mental. En Colombia se encuentran teóricos destacados que sustentan la aparición de la psicología en Colombia, como Mercedes Rodrigo y Victoria Bocio hacia los años 1947. En el año 1965 la psicología colombiana empieza a realizar revistas, periódicos y grupos de estudio. A partir de los 70 se da un surgimiento amplio de las corrientes psicológicas en Colombia, ejerciéndose de manera libre y respaldada por la Ley 1090 del 2006, donde se reglamenta el ejercicio de esta profesión. En la actualidad, se abrió la primera clínica de urgencias en salud mental en Colombia, que está situada en la ciudad de Villavicencio, en la sede de la clínica del sistema nervioso Renovar, donde los diagnósticos que serán más atendidos con frecuencia serán crisis bipolares, crisis de esquizofrenia y crisis de angustia, entre otras.